contaba que los ingleses ya habían venido a la Argentina con la intención de tomarla. Fue en los años 1806 y 1807. Lo sacamos, no solamente con el cierto invierno, lo sacamos a patadas. El canciller inglés Castlereagh finalmente se da cuenta que a los argentinos no hay que dominarlos por las armas, sino por el dinero. Y utilizando instrumentos políticos que sirvan en la Argentina como nuevos virreyes y como empleados bancarios. La figura señera para los ingleses va a ser nada más ni nada menos que nuestro primer presidente oficial, Bernardino González Rivadavia. Rivadavia concerta un empréstito con la casa Baring Brothers de Inglaterra por 1 millón de libras esterlinas. Les cuento una anécdota. Cuando Rivadavia va a concertar el pacto a Londres, se cruza con una figura que estaba de vacaciones en Londres y que al enterarse que esta figura anda haciendo estos pactos a nombre de los argentinos, decide concurrir a la reunión para saber qué anda pasando por acá. Terminaron a las trompadas. ¿Saben quién le dio la trompada a Rivadavia por andar haciendo negociados a espaldas del pueblo y para llenar sus bolsillos personales? Sí, José de San Martín. Tenía aires de matón, nuestro libertador. Lo vamos a explicar con la mayor paciencia posible. Argentina concertó la deuda por 1 millón para obras de puerto y otras menesteres. Nos endeudamos por 1 millón para recibir 850.000, de los cuales 150.000 se los quedaron los que concertaron el pacto por gastos de comisión. De lo que quedaron todavía 140.000 se los quedó la casa Baring, por las dudas de que no les llegáramos a pagar. De los 560.000 llegaron 55.000 en papeles de vieja deuda, como que Argentina pagaba deudas que habían contraído gobiernos anteriores. 5.000 llegaron cuando la moneda ya estaba devaluada. De los 500.000 restantes, caído Rivadavia, la casa Baring Brothers le propuso a los argentinos depositarla en el Banco de Londres, para tener una ganancia del 3% anual, pero para que nosotros pagáramos la caja de ahorro al 4% anual. Les digo una cosa, esa plata nunca llegó, y el empréstito lo terminamos de pagar 80 años después, con Julio Argentino Roca, más conocido como Julie English Rock, otro súbdito de su majestad. Los ingleses han encontrado al hombre del orden que les pague finalmente el empréstito. Rosas les manda 5.000 libras por año para ir saldando la cuenta. Cuando se da cuenta que los términos de la deuda se tornan impagables, Rosas les propone a los ingleses pagarle la deuda entregándoles las Islas Malvinas. Gaucho pícaro, dice el historiador Héctor Petrocelli. Si los ingleses aceptan las Malvinas como forma de pago, estarían reconociendo la soberanía nacional sobre las islas del archipiélago. Gaucho pícaro. En ese momento las relaciones tan cordiales empiezan a fenecer. A los ingleses y a los franceses les molestaba la presión que Rosas ejercía sobre el gobierno de Montevideo, donde estaban la mayoría de los exiliados argentinos. Ese será el motivo de la intervención anglo-francesa: resguardar a los montevideanos, donde estaba el Partido Colorado, los unitarios y mucha plata de Europa. Manuel Oribe, que era el presidente oriental, aliado de Rosas, debe entregar la plaza y retirar sus tropas. El conflicto se inicia de la siguiente manera. El almirante Brown, el viejo Bruno como lo llamaba Rosas, sitiaba Montevideo con sus barquitos. Los ingleses, al apresar las viejas barcazas del almirante Brown, estaban dando inicio a la guerra. Fines de 1845. Al tomar los buques de la Armada Argentina, ingleses y franceses penetran en el estuario del Plata y luego en el río Paraná. En la vuelta de Obligado, un sitial que queda en la actual ciudad de San Pedro, donde el río Paraná se estrecha y le posibilitaba a Lucio Mansilla la posibilidad de contener el avance de los buques mercantes, se inicia la primera epopeya. Desde las barrancas de la provincia de Buenos Aires cruzan unas cadenas hasta las islas de enfrente. Mansilla ve venir al enemigo y ordena cantar el himno nacional. ¿De qué madera estaban hechos estos gauchos que cantaban el himno para pelear al extranjero?
Busquen todavía en los libros de historia de Inglaterra y Francia la epopeya del Sobligado y no la encontrarán. Tamaña vergüenza para los grandes amantes de la guerra haber sido vencidos por unos gauchos malparidos. Se inicia la batalla, 20 de noviembre de 1845. Vienen los franceses con la fragata argentina que había sido robada a Brown. Pasan, no pasarán, es el grito de los argentinos, que pelean al son del himno nacional. Mansilla pelea, da órdenes, cañonea, cruza el río con las cadenas y unos barquitos que servían hasta hace unos días atrás para pescar. Es todo lo que tiene la Armada Nacional para enfrentar al enemigo. Pasaron, sí, pero arrastrando sus naves insignes. Ingleses y franceses siguen su curso. Van en busca del Paraguay. Van en busca de Corrientes, que en aquellos tiempos estaba en contra de Rosas y le había retirado las relaciones exteriores y había asumido su soberanía política. Van a vender sus baratijas, van a vender sus espejitos de colores. La noticia de Obligado llega a Europa. Londres y París se asustan y se preguntan: ¿hemos llevado a nuestros mejores hombres a combatir a un país significante? Y las noticias que llegan son desoladoras. Finalmente, y vendiendo poco y llevándose mucho, empiezan el regreso. Aquí está entonces Mansilla, punta de Quebracho. El río Paraná está más estrecho que nunca y cree en la posibilidad de poder vencernos. Estamos en el 4 de julio de 1846. Y aquí estamos, en Punta Quebracho, donde los vencimos a los gringos. Bueno, estamos cerca. Hay cuna con los franceses, quien los pudiera, quien los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos, una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Finalmente, el 4 de junio de 1846, los ingleses y franceses, la flota anglo-francesa, volvía de Corrientes y el Paraguay tras haber vendido sus baratijas a un precio vil y retornaba al Río de la Plata para hacerse fuerte e intentarle hacer una última guapeada a Rosas. Tenían que pasar por Punta Quebracho, donde los esperaba el general Mansilla, cuñado de Rosas, héroe de la guerra de la independencia y de la guerra contra el Brasil, otra de las tantas guerras que la diplomacia argentina entregó tras haber triunfado en los hechos. El parte que Mansilla le escribe a Rosas sobre la batalla de Punta Quebracho es: con sus muertos caían también sus paquetes de hierbas y sus sacos de tabaco. Fueron lo único que se pudieron llevar de nuestras tierras. La batalla se va a producir finalmente aquí, en Puente Quebracho, en realidad 2 kilómetros al norte, en donde está la planta de Cargill, tema que ya contaremos a la brevedad. Las naves intentaron pasar sabiendo que el lugar elegido por Mansilla era inexpugnable. Las baterías, en 17 en total, y 600 de los mejores bravos gauchos argentinos, esperaban a las naves sigilosamente entre los matorrales de nuestras costas del Paraná. El jefe de la escuadra inglesa finalmente decide pasar, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Lamentablemente para ellos, sabiendo que iban a caer. El parte que el jefe de la flota francesa escribe a París dice: nos corrieron cuantos kilómetros que no alcanzo a percibir, con baterías volantes. Dejamos en el camino, en el río, todo lo que no se debía llevar. Hundimos a casi 6 mercantes para evitar que les quedaran a los argentinos. Nos corrieron.
con el rabo entre las piernas, volvieron al Río de la Plata. Y muchos en Europa se empezaban a preguntar quién era este gaucho Rosas que se atrevía contra las potencias del mundo. No solamente se atrevía, las vencía. Juan Bautista Alberdi, tal vez uno de nuestros grandes pensadores, opuesto a Rosas en aquellos tiempos, dirá, en una carta que tal vez intentaba disculpar todos sus actos en aquella época: Europa habla de Rosas más de lo que habló de Washington, más de lo que habló de Bolívar. ¿No será que nos hemos equivocado y estamos en el bando contrario? José María Rosa, el gran historiador de los revisionistas, irá un poco más allá, intentando levantar la figura de don Juan Manuel. Dirá que este gaucho que viste a sus gentes de rojo punzó, donde el proletariado manda y un dictador se impone a la plebe, era el gancho justo que necesitaban dos sujetos alemanes que residían en París para escribir: proletarios del mundo, unidos. Se vestía de rojo, era el hombre del proletariado y era un dictador. Era el hombre que necesitaban Marx y Engels para escribir su manifiesto comunista. La derrota francesa en aguas argentinas significó algo fundamental en la historia de ese país. Cayó la monarquía. A tanto habíamos llegado los argentinos. La caída de un rey y el lanzamiento de los comunistas. Intentó utilizar la figura de Rosa como el Fidel Castro de aquellos tiempos. Eso el historiador lo intentó. Galazo, criticando a Rosa, dice que utilizó la figura de Rosa para hacerlo el Fidel Castro de aquellos tiempos, para llegar a la juventud, para que se hagan peronistas. No te puedo. Sí, derrotados en las aguas, ingleses y franceses se llaman a la reflexión. Los gabinetes que llevaron a la guerra contra Rosa caen y son reemplazados por hombres que prefieren una salida decorosa del Plata. Envían a sus mejores diplomáticos, entre ellos al hijo bastardo de Napoleón, del mismísimo Corso. Ninguno puede superar la terquedad, la dureza y el patriotismo de ese quebracho errado llamado don Juan Manuel de Rosas. Finalmente, los ingleses en 1849 firman la paz. Los franceses reiteran. En agosto de 1850, cuando ya gobernaba Luis Napoleón, el sobrino del Corso. Era una victoria nacional sin precedentes, a la altura de las que habíamos conseguido en la guerra de la independencia. Soberanía e independencia, gritaba Mansilla cuando los vencimos. Fue una victoria diplomática sin precedentes en el mundo. Una nación andrajosa del sur se le atrevía a los poderosos y los corría. Y fue una victoria que nuestro libertador no alcanzó a ver, porque moriría días después de la firma del tratado con Francia. Su testamento le dirá a su amigo Guido: cédale al restaurador el sable que me acompañó en la guerra de la independencia. No ha habido otro hombre como él que haya defendido la integridad de la Argentina.